Aleluya, un aplauso para el Eterno. Bienvenidos, hermanos de Raíces de la Fe, a su casa, obviamente. Y bienvenidos a todos ustedes que nos miran por las redes sociales, hermanos. Es un placer y un privilegio que nos permitan estudiar juntos, ¿ok? Porque es una gran bendición y hacerlo en Shabbat es una doble bendición. Un aplauso mientras decimos Shabbat Shalom a todos. Aleluya. En esta tarde, ok, yo creo que si quisiera poner esto más grande para mí, ahí está. Okay. Estamos estudiando en esta tarde Pekudei. Diga conmigo Pekudei. Pekudei se puede traducir como inventario, se puede traducir como asesoramiento, también se puede decir conteo o recuento. En este caso le puse una palabra muy, diría un amigo mío, pipiris nice. Una palabra taxonomía, que significa simplemente clasificar, porque también ellos están clasificando. Moshe hace un recuento en esta porción de todo lo que Dios le enseñó, de todo lo que Dios les mandó a hacer, de todo lo que se construyó y de todo lo que se va a ensamblar. ¿Por qué? Porque quiere hacer un conteo de calidad. Entonces, lo tiene que hacer a una manera de taxar. Taxar no significa simplemente imponer impuestos. Taxar también significa catalogar. Esa es otra palabra, catalogar. ¿Okay? Catalogar adecuadamente si este departamento ya tiene todo lo necesario y que este otro departamento ya tiene todo lo necesario y que este otro departamento, eso es hacer una taxonomía. ¿Okay? Un catalogar de las cosas que se tienen a mano o de las que se tienen almacenadas o de lo que se ha construido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, y por subtítulo estamos poniendo logrando nuestra propia inspección. Eso también es otra palabra que podríamos usar para Pekudei, inspección. ¿Verdad? Y dependiendo obviamente del contexto en que se use. Pero todas las palabras mencionadas se pueden utilizar en este contexto de hacer un recuento. ¿Okay? Entonces, diga conmigo, logrando nuestra propia inspección. ¿Por qué es importante? Nosotros somos bien dados a inspeccionar a veces todo lo que otras personas hacen. A veces todo lo que nuestros hijos hacen. A veces todo lo que nuestro esposo hace. O viceversa. Todo lo que hacen, por ejemplo, los maestros en las escuelas para con nuestros hijos. ¿Okay? Antes no lo hacíamos, antes éramos completamente confiados, pero hoy en día tenemos que ver cómo están educando a nuestros hijos. Y tenemos que ser un poco exigentes de qué manera se le va a llevar la educación a nuestros hijos. En el momento que nosotros nos ausentamos de ese departamento, pueden suceder muchas cosas perjudiciales para nuestros jóvenes. Su cultura y de la manera que usted siente que su educación casera, por decirlo de esa manera, su educación del diario vivir con su familia, su educación cultural, que incluye muchas cosas, no solamente la parte cultural, también incluye cosas de educación normal, ¿verdad? De decir buenos días, buenas tardes, de ser una persona de buenos sentimientos, de no crear en sus corazoncitos envidias, razonamientos negativos, comportamientros antisociales. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cómo es eso antisocial? Porque muchas veces utilizamos eso con trasfondo criminal. Pues exactamente, tenemos que evitar que nuestros hijos lleguen a esos niveles corrigiendo un comportamiento antisocial a tiempo. Por ejemplo, que toque lo que no le corresponde. Que se tome derechos más allá de lo que realmente debe. Entrar a un lugar, por ejemplo, que ha sido invitado y la persona se va a la cosa. Los niños son así. Llegan, abren la refrigeradora aunque estén en casa y se meten y hacen cosas. No, eso es inadecuado. Eso no se hace. ¿Ok? Porque no se te ha dado autorización, no se te ha dado permiso. O que van y van a un lugar, dijeron,
Ahí está la comida, no se toca, y entonces llegan todos los niños y empiezan a tocar el cake, y los padres son niños. No. Ahí usted tiene que acercarse y decir, no, mira, mijito, no lo avergüence enfrente de la gente, pero usted tiene que ir y va y hace un recuento. Mira, mijito, ahí está esto, todo eso vas a comer. Pero eso no es todavía el tiempo, no se te ha dado el permiso, todavía no puedes hacerlo. ¿Ok? Todas esas cosas pequeñas, usted le va dando, está catalogando al niño en un comportamiento adecuado. En un momento es acerca de la comida, en otro momento puede ser acerca de la higiene. Y así sucesivamente nosotros los adultos tenemos que ya haber sido receptores de este tipo de información y ejecutores de los mismos para que sirvan de ejemplo. Ahora, Pekudei nos habla de la construcción del Mishkan. Entonces, ¿qué tiene que ver el Mishkan con los comportamientos humanos? Tiene que ver absolutamente de todo. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver en Corintios, de las escrituras que hemos escogido para este día, nos habla que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que albergaba el Mishkan, la tienda de la reunión? Tan pronto se terminó de construir, nosotros hemos leído la Biblia y dice de que la Shejinah, la presencia del Eterno, bajó a habitar el recinto y no dejó que entrara ni siquiera Moisés. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque el Señor estaba tomando posesión de su casa, la casa que mandó a construir, que el pueblo amorosamente, con todas las capacidades que ellos tenían de artísticas, de recamadores, de todo lo creativo que ellos tenían, siguieron al pie de la letra todo lo que Moshe les enseñó, lo cual Moshe lo aprendió también de seguir al pie de la letra de parte de lo que le enseñó el Señor en el monte, y que a cada rato le decía, hazlo exactamente como te lo enseñé. Y en esta, tal vez me estoy adelantando un poquito, pero en esta porción, en unos cuantos versos, creo que son de 5 a 7 veces, me disculpan si me equivoco, pero creo que son en 30 o 31 versos, de 5 a 7 veces se repite esto. Y lo hicieron exactamente como Hashem le enseñó a Moshe que lo hiciera. ¿Qué nos está diciendo eso? Que Dios mismo estaba catalogando y diciendo, lo hicieron como estuvo, lo hicieron exactamente como se les dio. Entonces estaba diciendo, control de calidad, check. Control de calidad, check. Control de calidad, check. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que aquí tenemos la calidad. Es importante. La calidad no la determina, fíjense bien, inicialmente el cliente en cualquier negocio. La calidad no la determina el cliente inicialmente. La calidad la tiene que establecer el dueño del negocio. Porque fíjese, le voy a decir una cosa. Si usted es el único proveedor en un área, de un ejemplo, el único proveedor, digamos, el único restaurante mexicano, el único restaurante de cualquier parte del mundo, digamos, africano, y la gente quiere comer africano, quiere comer mexicano, pues van a ir a comer a esos restaurantes, es el único que está en el área. Entonces, pero la calidad que usted ofrezca la va a establecer el dueño. Si no le pone interés, la gente rápidamente se va a acostumbrar a ese nivel. Pero tan pronto aparezca una competencia y digan, wow, esto está más sabroso, usted pierde ese cliente. Por eso es importante que el dueño del restaurante establezca el nivel para que la clientela se mantenga fija. Muchas personas pierden el interés porque somos los únicos. Eso es el concepto erróneo de lo que es la vida. Es el concepto erróneo que debes de tener acerca de tu proyecto de vida. ¿Ok? Entonces, Pekudei se trata de eso. Que Dios es ya Moisés hace la inspección, pero a lo último Hashem es el que va a hacer el visto bueno por completo. Porque Él es el rey, es el soberano y es Dios que lo puede ver todo. Puede ver hasta los corazones y quién lo hizo de acuerdo a su voluntad. Entonces, en esta porción, Pekudei, de la Torah, estudiaremos o comprende Éxodo 38, 21 al 40, 38.
Éxodos 38, 21 al 40, 38. De los profetas, Primera de Reyes, 7:51, capítulo 7, del 51 al 8:21. Aleluya. Y del pacto renovado o Nuevo Testamento, veremos a Lucas 16, 1 al 13. Lucas 16, 1 al 13. Eso es, como les digo, el marco normal. Vamos posiblemente a ver algunas otras cositas. Déjenme buscar algo acá, antes que se me olvide, en un segundito nada más. Baruch Hashem. Santo es el Eterno. En la aplicación de la Biblia que en el teléfono, hicieron unos cambios y pusieron ahora la lista de los libros alteradas al patrón normal. Y a veces me encuentro peleando para encontrar o acostumbrarme al orden nuevo. Ok, aquí está lo que estaba buscando. Gracias. Inclusive el libro Primera de Reyes y el Segunda de Reyes están separados y tienen otros libros en medio. No sé por qué hicieron eso, pero bueno, voy a ver si es mi setting. Y les comparto eso por si acaso ustedes tienen una Biblia para que se den cuenta que eso está así. Ok. Baruch Hashem. Vamos hacia adelante. Ya ustedes saben que nosotros utilizamos la Biblia como base. También agregamos recursos académicos, tradiciones, entendimiento acerca de la ley judía, de los sabios judíos y obviamente de profecía, como están en las Escrituras, y hacemos estos estudios trayendo un entendimiento balanceado que se pueda aplicar. Yo trato de hacer las cosas simples, manejables, para que ustedes puedan agarrar esa información y trabajarla en el diario vivir. Baruch Hashem. Y hoy estaremos viendo, como les dije anteriormente, hoy estaremos compartiendo algunas cositas de Jesucristo en el Talmud y algunas otras de este librito acá. También del Midrash. No necesariamente este Midrash dispensan que no, el Midrash dice, pero de el verde. ¿Cómo es que se llama? El que se refiere al Éxodo. Ese es el libro que vamos a usar hoy para empezar. Y esta es la escritura direccional y es un Midrash sobre el Mishkan. Yo quiero que le pongan atención. Esto es una lección antigua establecida por los rabinos, ¿okay? que nos hablan acerca en un contexto, lo que significa el Mishkan, lo que significa el tabernáculo de reunión. Amén. Para que nos asociemos un poquito a cómo se percibía esto. Entonces es la grandeza del Mishkan. En el primer pasuk o verso de la Parashá Pekudei, el Mishkan es llamado Mishkan Haedut. Mishkan Haedut, el Mishkan del testimonio, el tabernáculo del testimonio. ¿Okay? Tabernáculo es una palabra bien interesante, pero prácticamente lo que equivale es a santuario. ¿Okay? Llevaba este nombre dado que sirvió como testigo para todas las naciones de que Hashem había perdonado al pueblo judío por el Het HaEgel, que Dios había perdonado al pueblo hebreo por el pecado del becerro de oro. Aquí le llaman pueblo judío, pero si lo decimos en el contexto adecuado, ese pueblo hebreo que acaba de salir de Egipto, tiene un año apenas de estar en el desierto, y Dios los manda a construir, bueno, no un año exactamente, pero meses antes los manda a construir esto. Y es para el segundo año exactamente, en el primero de Nisan, que se inaugura el Mishkan, y eso lo vamos a ver la próxima semana, en la primera lección de Vayikra, que es el libro de Levíticos. El Mishkan era tan grandioso que sus santas vasijas nunca cayeron en manos
que no fuesen israelitas, que fueran judíos. Esa es una de las cosas que ellos dicen, que los dos templos eventualmente que fueron construidos, uno por Salomón y el otro que fue embellecido por el rey Herodes, engrandecido, pues los dos fueron invadidos. Pero el Mishkan nunca fue tomado, invadido. Entonces por eso dicen que fue tan grandioso que sus santas vasijas nunca cayeron en manos de los no judíos o los no israelitas. Cuando el Beit HaMikdash fue construido, ellos fueron transferidas allí, es decir, las vasijas. Esas vasijas no fueron robadas, no se desaparecieron, sino que fueron esas mismas transferidas por su valor santo al nuevo templo que el rey Salomón había construido. Ellas fueron escondidas en sus cámaras subterráneas. La construcción del Mishkan fue más querida a Hashem que la creación del universo entero. O sea, esta es la opinión de los sabios. Que Hashem apreció mucho la construcción del Mishkan. Y la apreció mucho más que la creación del universo entero. Entonces eso a veces nos podría sonar a nosotros un poco superlativo, demasiado grandioso, demasiado fuera de lo que nosotros estamos dispuestos a aceptar. ¿Cómo Dios va a aceptar lo que hizo el hombre? Y va a decir, esto es mucho más precioso para mí de lo que yo hice cuando creé todo el universo. Yo quiero que pensemos esto y dejemos que eso se siente un poquito en nuestra mente, porque es que a veces, si no estamos dispuestos a aceptar de que Dios se agrada de lo que nosotros hacemos, a veces ese tipo de perspectiva, cuando nos aminoramos por tradiciones que nos han inculcado, entonces tendemos a no ver que Dios se alegra, se regocija como un padre cuando nosotros queremos satisfacer el corazón de papá. ¿Estamos entendiendo? Entonces nos minimizamos. Y eso a veces es producto de una relación terrenal que hemos tenido con nuestros padres. Si nuestros padres estuvieron ausentes, ya sea la mamá o el papá, entonces eso tiende a crear ciertos abismos que nos obligan, no porque querramos, sino porque son parte del tejido social con el que crecimos. Y entonces no nos dejan acercarnos a Dios y creemos, basado no porque intelectualmente nos sentemos a pensar y a decir, es que, bueno, como mi papá estuvo ausente, entonces yo por eso me siento así alejado de papá. No, uno no piensa de esa manera. Uno no se psicoanaliza. Pero automáticamente son abismos que se levantan o se abren dentro de nuestros corazones o nuestras emociones, porque eso es una verdad, es una realidad. Y entonces tenemos que, como a manera de enlazar el tronco que está al otro lado del abismo y acercarnos y creer que Dios es capaz de amarnos. Y si nos ama mucho más que nuestros padres terrenales, es hora de aceptarlo. Porque está escrito. Porque aunque me abandone mi padre y mi madre, aún así Hashem me levantará. Aleluya. Entonces es aceptar. Déjate amar por Dios. Déjate amar por Dios. Y hay que perdonar también. Hermanos, todos nosotros hemos herido a alguien. Todos nosotros hemos herido a alguien. En algún momento, a un hijo, a un amigo, a una relación, hasta relaciones con clientela. En nuestro diario vivir hemos herido a alguien, alguna situación, inclusive gente que se ofende con cosas que decimos sin ninguna maldad, se ofende. Entonces, hay que tratar de mejorar eso. Usted haga su parte. Entonces, mire bien, la construcción del Mishkan fue más querida a Hashem que la creación del universo entero. ¿Por qué? Porque la hizo el hombre. Porque lo hizo tratando de obedecer, complacer el corazón de aquel Dios a quien ellos ofendieron. No sé si ustedes están viendo eso. A veces se nos olvida. A veces simplemente miramos la relación entre Dios y el hombre, que Dios es Dios. Y el hombre se tiene que subordinar porque Él es Dios. No. Si Dios quisiera esa relación, ¿sabe qué? Nos hubiera hecho robotitos. Si Dios quería ese tipo de relación, nos hubiera hecho robots. Punto.
No tiene que estar trabajando con nuestras acciones negativas, malas crianzas, desobediencias y todo eso, no. Pero por eso es que es grande. Porque el ser que Él dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y después ellos habiendo ofendido al Eterno, habiéndolo Él sacado de su esclavitud y llevándolo al monte de su salvación o del monte de la revelación, donde Él entrega su ley. Esta es la manera como ustedes se van a mantener lejos de volver a caer en esclavitudes, tanto sociales como espirituales. Entonces, lo primero que hace el pueblo es reemplazarlo con una adoración a una deidad pagana, pero que no tiene vida, hecha por sus propias manos. Entonces, aquí Dios viene el intercesor, ¿verdad? Moshe sube al monte y le pide perdón al Señor. Entonces, Dios le otorga perdón. Y le dice, vete, yo los he perdonado. Pero esta es la manera como ellos van a demostrarme que me quieren alrededor. Que den una ofrenda de todo lo mejor para que me construyan casa en medio de ellos. Yo sé que ustedes van a seguir escuchando esta historia todos los años. Pero es la historia nuestra. Cada vez que pienses que ya estás a perder, cada vez que pienses que cometiste un error, hermano, hermana, cada vez que pienses que no eres merecedor de una reconciliación con el Señor, déjame decirte, nada te puede separar de la mano, dijo Yeshua. No estoy hablando de rebeldía. No estoy hablando de una rebeldía de que te canses, te resbalas, como dice, te vayas para el mundo y te olvides del Señor. No estoy hablando de una relación que continuamente vamos a cometer errores. No estoy justificando, no estoy preparando el camino para que mentalicemos que así va a ser. No, yo estoy tratando de decir que en nuestro esfuerzo vamos a cometer errores. En nuestro esfuerzo mejor vamos a cometer errores. Es parte de la vida, es parte del desarrollo, es parte del crecimiento. Si no entendemos que los errores son parte de la perfección, estamos inmaduros todavía. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Hermano, vuelvo y repito. Nuestra perfección, el momento que usted llega a hacer un trabajo fenomenal, tomó varias pruebas para que usted llegara a ese nivel. En inglés le dicen trial. ¿Cómo se dice? Se me va en este momento la otra palabra. Pero usted está basado en pruebas. Ay, me quedó chueco, me faltó aquí, me faltó allá. Y de repente, ¡pum!, usted llega. El Mishkan cubre diferentes partes de la vida del ser humano. Cubre la santidad, cubre la parte de la dedicación. El oficio de los sacerdotes habla de la entrega total, del subordinamiento, a no tener ellos la decisión de que yo quiero adorar a Dios a mi manera. No, Dios te establece cómo lo vas a adorar. Entonces habla de la subordinación, pero voluntaria, con amor, con entrega, con entusiasmo, con alegría, la faena, el trabajo, la pureza, la limpieza. La esperanza de que una persona llegue cargada y sale de ese lugar limpio, purificado, reestructurado, reconciliado con el Eterno. Familias que se perdonan, personas en la comunidad que tenían peleas y vienen y traen un tributo para restituir lo que uno le causó al otro. Entonces salen ahí borrón y cuenta nueva. Entonces Dios lo que estaba tratando era enseñarle una metodología de comportamiento diferente. Mientras Él está reinando en medio del pueblo, mientras Él está lidiando en medio del pueblo, está enseñándole a la sociedad cómo amarse unos a los otros. Cómo la familia puede mejorar. Cómo ellos pueden ser una nación con identidad, con propósito, pero también que testifiquen del Dios que nos ha sacado y que les ha enseñado a ser así. Por eso es que Dios está contentísimo,
porque le entregó un pedazo en el universo al humano, a la humanidad llamado planeta Tierra, y que ahora ellos estén tratando de mantener la presencia de Hashem aquí en medio de nosotros. Yo sueno como repetidora y no me molesta que me digan repetidor. Pero si usted no invita a Hashem a su vida, Él no va a entrar. Por eso, vuelvo y repito, si usted no invita a Hashem a su vida, a su hogar, Él no entra. El Shabbat es la puerta. ¿Qué es lo que dice Yeshua? Creo que yo soy el camino, la verdad y la vida, pero también una vez dice, yo soy la puerta, nadie va al Padre si no es por el Hijo. ¿Y Él es el Señor de qué? Es el Señor del Shabbat. Entonces, cuando usted enciende las velas o no, usted hace la bienvenida al Shabbat, a la caída del sol. Usted está diciendo al Señor, entra a mi casa. Usted lo está invitando. Es recíproco. Es recíproco. Usted invita al Señor a su casa porque Él ya lo invitó a usted a su creación. ¿Está entendiendo? A su bendición. Entonces, yo lo que quiero es que usted entienda que Yeshua es esa puerta, y cuando nosotros activamos esa puerta del Shabbat, usted está trayendo la bendición a su vida, a su familia. Entonces, el universo surgió por menos pronunciamientos emanados de los labios de Hashem. El universo surgió por meros pronunciamientos emanados de los labios de Hashem. Lo hizo con sus palabras. Que sea esto, que se haga acá, que se haga lo otro, con sus palabras creó el universo. Pero el hombre tuvo que hacer esfuerzo físico. Tuvo la iniciativa, tuvo la creatividad. Dios le dijo, hazlo de esta manera, pero no le dijo, tiene que hacer así, tiene que hacer así, no todo. En algunas cosas, como la menor, así. Él dio las especificaciones, pero en algunas otras cosas le dejó la creatividad al ser humano. El Mishkan fue más preciado, sin embargo, porque entró en existencia por medio de esfuerzos manuales de la grandeza de los Sadikim. Moshe, Betzalel, Aholiab y toda la Kalal Israel, toda la congregación de Israel que participaron en su construcción. Hermanos, todos nosotros estamos construyendo esto que se llama el cuerpo de Yeshua HaMashiach. Ustedes todos forman alguna parte. Una vez, hace muchos años, yo dije, algunos de ustedes son más dadivosos, algunos de ustedes son misericordiosos, algunos de ustedes van y visitan enfermos, algunos de ustedes van y le compran comida a gente, algunos de ustedes van y comparten cosas entre hermanos, algunos de ustedes están orando, cada uno sí está. Ustedes son un recipiente, una especie de ser santo que está operando para el beneficio de toda la Keilah. ¿Estamos entendiendo? Cuando usted ora por un hermano enfermo, usted está siendo útil en el reino. No se queda nada más para mí. Tenemos que amar unos al otro. Entonces, dice, el esfuerzo manual que hicieron, dice, el Mishkan fue más preciado, sin embargo, porque entró en existencia por medio del esfuerzo manual de los grandes sadikim, los justos. Moshe, Betzalel, que fue el máster constructor, Oholiab, que fue su ayudante, el que tenía creatividad para hacer bordados y todo lo demás, y de toda la Kalal Israel, toda la congregación de Israel que participaron en su construcción. Todos nosotros estamos construyendo actualmente, modernamente, este cuerpo del Mesías. Hashem también intervino en la construcción, por supuesto. ¿Cómo está dicho? El santuario, oh Hashem, en tus manos, y está dicho esto en Shemot 15:17. Dice, el santuario, oh Hashem, está en tus manos. Todo lo que nosotros hacemos tiene que estar en las manos del Señor. Entonces, esto es un midrash que nos deja simplemente ver. Nosotros somos importantes para papá. Somos importantes. No se minimice. No se minimice. Ok. Vamos a ponernos de pie. Baruch Adonai HaMevorach,
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim ve'natalanu et torato. Bendigamos a Yahweh y bendito es Él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Bueno, pueden sentarse, hermanos. Vamos a ir. La lección de hoy, o la palabra de hoy, creo que es una palabra para el momento. Éxodo 38, 21 al 31, los materiales utilizados. Esto es PQD, que significa, dijimos, inventario. Estas son las cantidades de los materiales usados para el tabernáculo de la ley del pacto. El tabernáculo de la ley del pacto. La palabra ley es una palabra que todavía le sigue costando a mucha gente aceptarla. Vamos a tratar de, cada vez que miremos la palabra ley, que nuestro cerebro se inyecte la palabra que significa instrucción. Instrucción. Porque eso es lo que es. ¿Okay? ¿Para qué se acercaba Moshe de ahí en adelante a la tienda de reunión? Para recibir instrucción. ¿Me estás entendiendo? Recibir instrucción. Para, ya sea que se movía, se iban a mover de ahí, se iban a caminar, iban a iniciar el viaje, todo eso se recibía de parte de Hashem hacia Moisés. Entonces, dice que fueron registrados por orden de Moisés por los levitas bajo la dirección del sacerdote Itamar, hijo de Aarón. Fueron registrados, fueron catalogados. Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor le ordenó a Moshe. Desde la antigüedad, si nosotros empezamos a ver la conexión, fíjense bien, ¿quiénes fueron los que trabajaron? Betzalel, hijo de Uri, era el master constructor. Este hombre era conocedor de todo lo que podía haber en lo que era construcción antigua, de los edificios inclusive de los egipcios. Este era un hombre que sabía lo que estaba haciendo. Por eso es que Dios le dio una porción más grande todavía de entendimiento y sabiduría. Hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Quién construyó el primer tabernáculo o santuario? Uno de la tribu de Judá. Descendiente de la tribu de Judá. ¿De dónde era David? De la tribu de Judá. ¿Qué diseñó David? Puso el diseño del primer templo. ¿Quién lo ejecutó? Construyó. Él no le dijo al Señor, no, tú tienes sangre en tus manos. Se lo dio a su hijo Shalomo. Pero era de la tribu de Judá. De ahí todos los reyes que miramos en Israel son todos de la tribu de Judá. Ninguno de ninguna otra tribu. Todos de la hija de Judá. ¿De dónde es descendiente nuestro Mesías? De la tribu de Judá. Yo le expliqué varias veces, inclusive este miércoles pasado, lo que significa el nombre judío. O Yahuda. Judá significa adorador de Yah. Adorador de Yahweh. Adorador de Jehová. Entonces, Betzalel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor le ordenó a Moshe. Con él estaba Oholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, grabador, diseñador y bordador en azul. La cantidad total del oro de la ofrenda mecida usada para toda la obra del santuario fue de 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario, según el peso del santuario, la pesa del santuario. Es decir, había bastante. 29 talentos, estamos hablando, eran cantidades grandes de los materiales preciosos. La plata obtenida de las comunidades que fueron contados en el censo fueron de 100 talentos y 1,775 ciclos según el ciclo del santuario. Ahora, una beca es medio shekel. Una beca es medio shekel, que equivale a 11.33 gramos. Una monedita. Imagínense una moneda tal vez de, qué sé yo, tal vez de las de 10 centavos, no sé, o de 5 por persona, es decir, medio ciclo.
según el ciclo del santuario, desde todos los que habían pasado hasta los contados de 20 años arriba, un total de 603.550 hombres. Entonces, ¿por qué la Torá ¿cómo se dice? Insiste en darnos estos números continuamente? No solamente por la cuestión del control de calidad, pero insiste en decirnos que eran personas de 20 años para arriba, que eran 603.550 hombres los que tuvieron que ser rescatados, ¿ok? Pero lo que está tratando también de una manera sutil es dejarnos saber el número de los censados. Habían 603.550 hombres listos para el combate, pero no nos da jamás la Escritura el total de cuántas personas componían toda la congregación de Israel. ¿Ustedes nunca notaron eso? No, en ningún lugar usted va a encontrar que dice el total de toda la congregación de Israel eran 3 millones o 2 millones y medio. La Biblia no le dice eso. Eso es un cálculo que los expertos han sacado y nosotros lo hemos repetido porque lo dicen los expertos. Pero ese conteo no está en la Biblia. La Biblia nos da el conteo, el censo que fue pasado sobre hombres de 20 años para arriba hasta los 50 en disponibilidad de guerra. Hay algunos que piensan que posiblemente escondido está en estos números repetidos varias veces un número total, basado en cuántas veces se repite ese número 603.550 y que si se suma por tantas veces que sale en estas porciones, que posiblemente ese es el número total que habían de personas. Eso es. Yo no estoy diciendo que eso es verdad, yo lo que estoy diciendo es lo que algunos piensan. ¿Ok? Los 100 talentos de plata se usaron para fundir las bases del santuario y del velo. 100 bases de los 100 talentos, un talento por cada base. Esas bases no eran livianas, esas bases eran pesadas. O sea, pero lo que a mí me interesa es que miremos la calidad, la majestuosidad y la calidad de trabajo profesional que estas personas pusieron en medio del desierto en condiciones arduas, porque fundir metal en el desierto es una cosa más caliente de lo que usted se imagina. ¿Okay? La dedicación, hermanos, que el pueblo puso era, digamos, en retribución, pagarle al Eterno con un corazón invertido de esa manera, porque ellos sabían que habían cometido la falta y que Hashem estaba reanudándoles, ¿me entiende?, el papel. Les rompió la cuenta de cargos que tenían ellos en contra de ellos y Hashem se los volvió nuevo, blanco y a reempezar desde el comienzo nuevamente. Y para mí de que era una manera muy, muy hermosa de parte del pueblo de entregarse de esta manera. Con los 1.675 ciclos hicieron los ganchos de los postes para recubrir las cabezas de los postes y para hacer sus bandas. Esto es un recuento nada más, un poquito más global y rápido. El bronce de la ofrenda mecida fue de 70 talentos y 2.400 ciclos. Con él hicieron las bases de las entradas a la tienda de reunión, el altar de bronce, con su enrejado de bronce y todos sus utensilios. Déjenme poner esto en perspectiva, porque posiblemente ustedes nunca lo han contemplado. Hoy ustedes miraron los globos que trajimos para la celebración. ¿Usted ha tratado alguna vez de meter globos en una tarde ventosa a su vehículo? ¿A usted ha tratado de hacer eso? Y como que uno se enoja, ¿verdad? Porque los benditos globos no se quieren meter. Necesita dos personas, necesita una persona que jale los globos de adentro del vehículo por el otro lado porque una persona se le hace difícil. Y es una cosa sencilla. Ahora imagínense las cortinas que eran de cierta altura, ¿okay?, que iban alrededor del perímetro de todo el santuario, que eran gruesas, que eran,
¿me entiendes? Tienen ciertas medidas y tenían que ser de cierto peso. Pero ustedes alguna vez, ¿por qué dice que eran pesadas las basas? Cuando dice las basas son los lugares donde van metidos los tubos que van haciendo la armazón para poder poner esas paredes, ¿verdad? Y entonces las cortinas se van colgando y se van amarrando y van haciendo todo. La escritura nos describe cada uno de esos procesos bien claramente. Hoy no vamos a entrar en eso. Pero el punto que yo quiero que ustedes contemplen es que en medio del desierto, en un lugar enfrente del Sinaí que está abierto, tenía que ser un lugar donde presentara un valle gigantesco para que ese pueblo se pudiera establecer en esa explanada, aunque fuera pedregosa. Y cuando el viento sopla, especialmente de noche, para que esas basas no se movieran, para que esas cortinas no se rompieran, porque acuérdense, estas son cortinas, son telas, son suaves, y cuando sopla el viento, se empunchan, se engloban, se inflan, creando, ¿verdad? O se concavan, podríamos decir, y entonces se pueden romper con el empujar del viento. Entonces, la precisión con la cual esto se tenía que construir era una precisión que usted tiene que mirar, que yo tengo que mirar, que todos nosotros tenemos que mirar. ¿Sabe por qué? Porque eso habla de la fortaleza de tus paredes espirituales. Habla de la fortaleza de lo que tú estás hecho cuando eres parte del templo. Eres una cortina, o eres una basa, eres un capitel. Eres un amarre, que ese amarre va a mantener dos cortinas bien pegadas, que no se rompan, que no haya abertura, que no irrumpa el viento por ahí. Porque si irrumpe el viento, entonces puede ser que una persona externa se meta sin permiso. Que un demonio externo se te meta a tu vida espiritual. Que un pensamiento negativo venga y se te meta en tu mente espiritual. De eso es lo que está hablando. Eran elementos bien especiales, todo. Era todo lo mejor, oro, plata, bronce, fundido para hacer algo de mucha más capacitación para la gloria del Eterno. Con él hicieron estas basas de la entrada a la tierra, a la tienda de reunión, al altar de bronce con su con su enrejado de bronce y todos sus utensilios. Las bases para el atrio circundante y las de su entrada y todas las estacas del tabernáculo y las del atrio circundante. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto. Aleluya. ¿Cómo estamos con el tiempo, Héctor? Aleluya. El inventario de los materiales y la obra. Entre los 4 hijos de Aarón, Itamar es el sacerdote a cargo de los ayudantes generales levitas. Fíjense bien que Itamar es mencionado, pero casi no se menciona mucho acerca de lo que él hace. Él estaba a cargo de todo el resto de los levitas, no de la familia sacerdotal, que eran los hijos. Acuérdense, Aarón es levita. Sus hijos son levitas, pero la casa sacerdotal es la casa de Aarón. Él y sus hijos, sus descendientes. Los demás son levitas nada más. ¿Okay? Vuelvo y repito. Itamar es el sacerdote a cargo de las ayudas generales levitas. Los otros hermanos y sacerdotes son Nadab, Abiú y Eleazar. Después de la muerte de Nadab y Abiú, Eleazar se convirtió en el líder y después de la muerte de Aarón se convirtió Eleazar en el sumo sacerdote. Eso está en Números 26:63. Más adelante, eso lo vamos a estudiar más adelante en el año. Itamar parece haber estado a cargo de los levitas que cuidaban las estructuras del complejo del tabernáculo. Ellos se encargaban de darle la vuelta alrededor y asegurarse que todo lo que estábamos hablando hace un segundo estuviera en su lugar. ¿Okay? Sin embargo, Elí, el sumo sacerdote en Silo, entonces más adelante, en 1 Samuel, era claramente del linaje de Itamar. Fíjese bien, Elí era descendiente de Itamar. Ahimelech era descendiente de Itamar. En 1 de Crónicas 24:3, Abiatar era hijo de Ahimelech, también descendiente de Itamar. En 1 de Samuel 22:20, y Abiatar era hijo de Ahimelech.
Primera de Samuel 22:20, era descendiente de Elí. Y dice en Primera de Reyes 2:27. ¿Por qué se menciona todo esto? Porque a veces pasamos a la gente, los vemos y no hacemos conexiones más adelante. Hay una descendencia. Por eso es que se mencionan los nombres en la Biblia. Porque hay una descendencia que tenemos que tomar en cuenta. Nadie, hermanos, es falto de importancia en el reino del Eterno. Nadie, ninguno de nosotros tiene falta de importancia. Todos tenemos la importancia necesaria. Y es así como nos debemos de ver. Hermanos, si te tocó ser cortina, sé cortina. Si te tocó ser una barra de retención, sé esa barra de retención. Si te tocó ser un contenedor, si te tocó ser espejo, sé el espejo. Si te tocó ser el lavacro, donde se llena de agua para que se laven los pies a los demás, sé eso. Sé con propósito lo que Dios te ha establecido a hacer. Porque de ese propósito, de que tú llenes a cabo y a plenitud de ese propósito, va a depender tu promoción a otros niveles. Seamos fieles en lo que estamos. Porque es la verdad. Como le decía hace un rato, a veces queremos anticipar, queremos apurar la bendición y a veces nosotros nos dedicamos a querer ayudar a Dios y terminamos rompiendo o el propósito o el plan. Cuando ese linaje cayó bajo maldición debido a los pecados de los hijos de Elí. Por eso es que nos está dando la línea, la trayectoria para que podamos ver de que las cosas comenzaron bien. Pero ahora los hijos de Elí, que son descendientes de Itamar, terminaron echándola toda a perder para el linaje de ellos. El linaje entonces, cuando este linaje de Elí cayeron, ¿verdad?, de ser reconocidos por sus faltas, el linaje de Eleazar pasó a primer plano nuevamente. Lo sucedido durante el periodo de los jueces, para explicar estos cambios ya no lo sabemos. No se sabe cómo hubo esa transición, porque primero estaban los de Eleazar y después estaban los descendientes de Itamar. Acuérdense que Itamar es también descendiente de Aarón, pero a él se le dio el cargo de darle supervisión a todos los demás levitas. Ese era un cargo grande. Entonces, a él, después de que Eleazar hubo una situación, se le dio el cargo a los hijos de Elí, después de Elí. Pero como ellos le echaron a perder nuevamente, los descendientes de Eleazar volvieron a tomar el mando. Pero lo que dicen ellos, no sabemos cómo sucedió esta transición, este cambio, cuáles fueron las decisiones, quién tomó las decisiones. Pero que sucedió. Posiblemente se perdió en algunos de los conflictos, en algunas de las guerras. Pero Eleazar, o los descendientes de Eleazar, volvieron a tomar el control del sacerdocio en el tabernáculo de reunión. Entonces, vamos a seguir aquí adelante porque hay cosas que quiero compartir con ustedes. En el mundo académico hay muchas personas que dudan de la veracidad de las Santas Escrituras. Yo se los he dicho muchas veces, hay muchos libros buenos. Yo leo algunas de las cosas, yo he extraído cosas que yo vengo y enseño acá, pero algunas de las cosas que esos eruditos dicen, yo no las comparto. Comparto lo que hace sentido, pero algunas cosas que ellos justifican para negar algo de la Biblia, eso yo lo desecho. ¿Me entiendes? No significa que porque ellos tengan una opinión teológica de que sus investigaciones arqueológicas o sus investigaciones históricas no sirven. ¿Me entiendes? Cuando una persona da su opinión, es su opinión. Yo no tengo que estar de acuerdo con ellos, pero cuando da con veracidad, presenta elementos verdaderos, elementos factibles o que son verdaderos, entonces pues hay que respetar eso. Pero muchos académicos quieren, que no creen en Dios, se dan a la tarea de tratar de poner dudas en la gente. Entonces, en el mundo académico hay muchos que dudan de la veracidad de las Santas Escrituras. Muy a menudo se dice que el tabernáculo es una creación ficticia siguiendo el modelo del templo de Salomón. Pero, ¿qué pasa con el cálculo del peso de las bases de plata? Toda esa información matemática que nos da la Escritura, ¿de dónde se la va a inventar?
y todo lo que tomaba, todo lo que tomó, los cálculos de cuánto se tomó en materiales, en oro, en plata, todo este conteo. O sea, eso no puede ser inventado, sacarlo de la cabeza, simplemente así. Que automáticamente uno se pregunta, entonces, ¿por qué habría sido necesario llegar hasta tan lejos? ¿Por qué alguien se daría la tarea de tratar de mentirle a toda la descendencia? No tiene. Entonces, por supuesto, si eso fuese cierto, toda razón para estudiar el Mishkan, perdemos el interés. ¿Cuántos dicen amén? Si es mentira, ¿para qué estamos estudiando eso entonces? Vamos un poquito más adelante. Lo que usted ha experimentado sirviendo al Eterno, se puede borrar. El cambio, la transformación que su palabra ha traído a su vida, la experiencia a través de aceptar a Yeshua como tu Mesías, el cambio radical de vida, de pensamiento, la inspiración espiritual por el Espíritu Santo, ¿será eso mentira? Claro que no. Está tan arraigado en nosotros porque es nuestra realidad, forma parte de una identidad, somos testigos de lo que hemos vivido. Entonces, por lo tanto, el Mishkan es un lugar, decíamos hace un rato, que sirve para testificar de la grandeza de Dios, pero también de la grandeza del pueblo que puso todas esas piezas juntas para formar un lugar donde la majestuosa presencia del Eterno se asentara y estuviera y se quedara con ellos. Amén. Un aplauso para el Eterno. Estas fuentes académicas creen que los sacerdotes sintieron que era necesario construir, inventarse un origen histórico, completamente ficticio para generar una teología. Pero la verdadera teología no surge de una historia falsa. Hermano, vuelvan a ver acá. Una verdadera teología no puede salir de una teología falsa. ¿Sabe por qué? Porque se cae rapidito. Se cae. ¿Cuántas veces hemos estudiado la palabra y miramos, por ejemplo, estos juegos interesantísimos de ejemplos, de simbolismos, de cosas que se cumplen con el Mesías y que empiezan a encajar y uno dice, wow, realmente que esto no puede ser creación de un hombre. No puede ser que ha sido tejido ideas de hombre, porque ¿cómo va a saber el hombre todo lo que sucedía en la antigüedad y traer toda esa información e ir tejiendo, pues, inventos tras inventos y tras inventos? Es imposible que haya una coordinación tan perfecta. Es más, ¿cómo podríamos tejer eso sabiendo que el mismo pueblo judío ortodoxo no acepta a Yeshua como Mesías? O sea, todas estas cosas no pueden ser producto de una mentira. Tenemos que desechar toda fuente que quiera decirnos mentiras o que quiera destruir nuestra fe. Ahora, si estos eventos no ocurrieron, entonces la teología no sería inspirada y sería simplemente un dato del pasado muy fascinante, pero inútil. Ahora yo le pregunto, ¿ha sido la palabra de Dios inútil en su vida? De ninguna manera. Claro que ha sido útil. Ha sido poderosamente útil, transformadora. Que ha cambiado no solamente mi vida, ha cambiado mi familia. Y ha cambiado su familia, ha cambiado comunidades enteras, ha cambiado pueblos enteros. Mire lo que hace un hombre creyente en una nación. Que se postula y sale adelante como líder. Pero mire lo que hacen corruptos cuando están mandando. Esa es la diferencia. Es completamente grande la diferencia. Cuando reinan los justos, el pueblo se queja, pero cuando reinan los justos, cuando reinan los injustos, el pueblo se queja, pero cuando reinan los justos, el pueblo se alegra. ¿Amén? Entonces, antes de seguir, porque no quiero tomar mucho tiempo, hermano. Dice en Éxodo 39, 32, 43, hay mucho que decir, pero posiblemente lo podemos compartir este miércoles. Así quedó terminada toda la obra del tabernáculo. Así quedó terminada. Hermano, la palabra terminada significa que no es que terminó porque se terminó, le cerraron el kiosco, no.
Estamos hablando de que fue completamente terminada. Toda la misión, la visión, el propósito que se habían ellos impuesto, se hizo. La tienda de reunión. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor lo ordenó a Moshe. Entonces trajeron los tabernáculos a Moshe, la tienda y todos sus muebles, sus hierros, marcos, travesaños, postes y bases, la cubierta de piel de carnero teñido de rojo y la cubierta de otros cueros resistente y la cortina protectora, el arca de la ley del pacto con sus varas y el propiciatorio, la mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia. Es decir, que hasta el pan estaba hecho. El candelero de oro puro con su hilera de lámparas y todos sus accesorios y el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tierra. Y usted dirá, pastor, pero ¿por qué tenemos que hacer mención de todas estas cosas? Falta todavía. Mire, el altar de bronce con su reja de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la palangana con su soporte, la cortina del atrio con sus postes y basas y la cortina de la entrada al atrio, las cuerdas y estacas para el patio, todos los muebles del tabernáculo, la tienda de reunión y las vestiduras tejidas y que se usan para ministrar en el santuario, tanto las vestiduras sagradas del sacerdote Aarón como las vestiduras de sus hijos cuando sirven como sacerdotes. Los israelitas habían hecho todo el trabajo tal como el Señor se los había ordenado a Moisés. Nuevamente, después de mencionar todos los diferentes departamentos y todos los diferentes artículos, cada uno de esos artículos tiene un montón de cositas que los conforman a ellos. ¿Ok? Los israelitas habían hecho todo como Dios lo mandó a Moisés. Moisés inspeccionó la obra y vio que lo habían hecho tal como el Señor lo había ordenado. Entonces Moisés los bendijo. ¿Qué fue lo que hizo Hashem al terminar la creación? Bendijo toda la creación de todo lo que él había hecho y descansó. Ok, entonces fíjense bien. Usted dirá, ¿por qué tenemos que mencionar todas estas cosas? Hermano, no quiero ser grosero, pero le pregunto. Hay una oración que hacemos nosotros los sábados, una vez al mes, cuando hacemos la liturgia, que dice que el Señor hizo todo nuestro cuerpo tan perfecto y nos hizo en diferentes orificios, que si uno de esos orificios no funcionara bien, y no quiero ser tan drásticamente explícito, pero se está refiriendo, ¿me entiendes?, con el orificio cuando vamos al baño. Si se tapa eso, ¿qué pasa con su cuerpo? Por muy deportista, por muy jovenazo que esté usted, por muy fortachón que esté, por muy bien alimentado que usted esté, si ese orificio se cierra por alguna infección interna, usted se vuelve séptico, su cuerpo se envenena. Después de 3 días, si usted no ha podido ir al baño, usted después de 3 días, usted tiene que irse a ver a un hospital inmediatamente. Porque así como cuando se le rompe, se le infecta el apéndice y se inflama y se rompe, inmediatamente, ¿qué es lo que sucede? Una peritonitis, ¿verdad? Que le envenena el sistema y usted se puede morir en cuestión de 2 horas. 3 horas, quizás, no sé. Es rápido, si usted no se atiende. Pues de igual manera, si su cuerpo está enfermo por dentro, si no hay salida de su colon, dame la palabra en español, colon, no, pero estoy hablando de, hay uno, el intestino grande, ¿ok? Entonces, el intestino grueso no está lleno y no sale, eso empieza a afectar, porque entonces empieza a venirse para atrás. Todo lo que usted toma empieza a vomitarlo y se empieza a retractar, porque usted sigue llenando y entonces eso viene para atrás y se le puede reintroducir al intestino delgado, que es el que absorbe los jugos, ¿verdad? Cuando pasa por el estómago, pasa por el bolo alimenticio, es procesado en el estómago, después pasa por el hígado que segrega la bilis, que ayuda a procesar el bolo digestivo, y entonces llega al intestino delgado, y el intestino delgado agarra todo ese alimento, que es un bolo de energía, lo aprieta, succiona, y a través de sus paredes pasa el alimento, y se va a su cuerpo. Así es como usted alimenta su vida.
¿ok? Va a la sangre y así es como usted se alimenta. Pero si toda la basura se retracta entonces cuando voy por parte, una vez que se termina ese proceso en el intestino delgado pasa al intestino grueso, que es el basurero. Pero si el basurero se llena y se empieza a retractar hacia el intestino delgado y empieza a apretar y empieza a absorber lo sucio, lo malo, entonces empieza eso sucio a entrar a su cuerpo y usted se infecta. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué pasa si a usted le mal funciona el aparato y usted necesita que le funcione? ¿Qué pasa si a usted le falta un ojo? ¿Qué pasa si a usted el hígado le malfunciona? ¿Qué pasa si un riñón le malfunciona? Estamos hablando de partes funcionales en su cuerpo, que es el templo. Pues de igual manera, como nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, tenemos que cuidar la espiritualidad de nuestro templo, de nuestra vida, cómo comemos, cómo vemos a la gente, cómo nos tratamos unos a los otros, con el amor, con la paciencia. Todas estas cosas son parte de nuestra identidad, porque somos testigos, somos la edad. No simplemente somos Kehilá, tenemos que ser edad, tenemos que ser Kippur. Y ahorita vamos para ahí. Bendito sea el Eterno. Fíjense bien, en 1 Corintios, me acaban de mencionar que tenemos una hora, denme unos cuantos minutitos más. No voy a explicar mucho, pero por eso lo tengo acentuado. 1 Corintios capítulo 3, 1, 23. En cuanto a mí, hermanos, no podría hablarlos como personas espirituales. No les puedo hablar como personas espirituales. No a ustedes, estoy hablando de lo que dice Pablo el apóstol. Rab Shaul, ¿ok? Le está diciendo a una congregación en Corinto que algunos son judíos, ¿ok? Acuérdense que primero Pablo iba a la comunidad judía para hablarles a ellos, primero al judío y después al gentil. Una vez que se establecía con la comunidad judía, él empezaba a predicar a los gentiles. Entonces, pero acá ya está montada la iglesia, la Kehilá en Corinto, pero hay un problema, hay mucha desunión. Hay mucha gente hablando de castas, hablando de diferencias, tanto culturales como diferencias sociales, y esto y lo otro, el tira y el jala. ¿Quién va siguiendo al mejor maestro? ¿Quién es mejor maestro? Yo pertenezco a fulanito, no, yo pertenezco al otro. Siempre dividiéndose para ver quién es mejor. Entonces, en cuanto a mí, hermanos, no podría hablarles como personas espirituales, sino como personas mundanas. Parece ofensiva. Pero no, les está diciendo, ustedes están worldly, están comportándose todavía como los del mundo, como niños en lo que respecta a la experiencia con el Mesías. Todavía están bebitos en el conocimiento del Mesías. Os di leche, no alimento sólido. Lo que yo les prediqué a ustedes fue realmente suavecito, porque después les explico por qué. Porque aún no estabais preparados para ello. Pero ahora tampoco estáis preparados para ello. Porque todavía sois mundanos. Están pensando con la mentalidad del mundo. ¿No es obvio por todos los celos y disputas entre ustedes que son mundanos y viven según estándares meramente humanos? Él los está regañando, sí, los está abordando porque él trae corrección. A él se le escribieron cartas donde le estaban planteando la problemática que había. Y ahora él está contestando, dando soluciones, está tratando el problema. Y no lo puede tratar suavemente, tiene que ir directamente, porque esto son cuestiones espirituales. Porque cuando uno dice, yo sigo a Shaul, y el otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no estáis siendo meramente humanos? Usted sabe que actualmente hay mucha discusión en el cuerpo. Que si unos dicen esto, que si unos pertenecen a esto, que si uno de las raíces hebreas, que si son nazarenos, que si son hermanos, eso es perder el tiempo. Vamos a enfocarnos en nuestro culto al Eterno, en nuestro culto y respeto a Mashiach, y vamos a seguir hacia adelante. No nos enfoquemos en hacer
hacer diferencias y disensiones. Porque cuando uno dice, yo soy del uno, soy del otro, dice, no estáis siendo meramente humanos. Después de todo, ¿qué es Apolo? ¿O quién es Shaul? Solo sirvientes a través de quienes llegaste a confiar. Es decir, por quienes viniste a conocer de la fe. Son sirvientes que te enseñaron cómo llegar a la fe, cómo tener fe. De hecho, fue el Señor quien nos hizo confiar por uno de nosotros o por el otro. Es el Señor el que da el crecimiento. Es el que da el querer, el hacer. Si el Señor no abre los ojos o abre el corazón de la persona no lo recibe. No importa quién le predique. Yeshua le predicó a algunos y unos dijeron, ay, tengo mucha riqueza, mejor me voy. Dura palabra es esta, Señor. ¿Me está entendiendo? Es cuestión de que si Dios abre el corazón. Yo planté la semilla y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Parece que se estaban peleando que quién era mejor maestro. Si Apolos o era Shaul o Rab Shaul. No, es eso importante. Lo importante es que amemos a Dios. Así que ni el que planta ni el que riega son algo. Solo Dios que hace crecer las cosas. El que planta y el que riega son una misma cosa. Son lo mismo. Somos siervos. Sin embargo, cada uno será recompensado según su trabajo. Mire, yo conozco dentro de mi oficio, que fueron 28 años como trabajador social, yo les hablo de muchas cosas sociales porque es en lo que yo me preparé. Entonces yo filtro muchas cosas a través de ese filtro. Y se me hace fácil y después yo los presento a ustedes. Quizás eso les ayuda, pero también utilizo ejemplos de otra gente. ¿Por qué? Porque yo sé que el mundo tiene diferentes sabores. Ustedes tienen diferentes formas de ver la vida. Ustedes piensan diferente. Eso es lo lindo y lo rico de una quejilá, que todos venimos de diferentes caminos, diferentes experiencias, diferentes entrenamientos, diferentes niveles de educación. Por eso es importante que los consideremos unos ayuda de los otros. Entonces dice, porque somos colaboradores de Dios. Eres el campo de Dios. Nosotros somos el campo de Dios. El edificio de Dios. Somos el edificio de Dios. Usamos la gracia que Dios nos dio. Puse los cimientos como perito, arquitecto, y otro hombre está construyendo sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Fíjese bien. Yo sé de que yo he aprendido de muchas personas, pero ahora ese conocimiento lo comparto con ustedes. Sigo aprendiendo ahora por mí mismo. Y voy a seguir aprendiendo con otros maestros. Pero eso no significa que yo soy menos que alguna otra persona. O que yo soy más que alguna otra persona. No. Simplemente estoy siendo utilizado de la manera que soy utilizado, de la manera que Dios le plació aquí, ahora. Yo no estoy allá. Yo no estoy acá. Yo estoy acá. Y estoy con ustedes. Y yo espero ser de bendición para ustedes, así como ustedes son de bendición para nuestras vidas. Amén. Yo espero ser apreciado de parte de ustedes como ustedes son apreciados por nosotros. Entonces, ese reconocimiento es importante, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Es Yeshua Mashiach. Yeshua HaMashiach es el fundamento. A ese nadie lo podrá remover. Amén. Si yo trato de hacer eso, usted sea el primero en decirme, usted está mal. Yeshua es el fundamento. Algunos usarán oro, plata o piedras preciosas. Algunos van a utilizar, tienen tremendos recintos, pantallas lujosas, edificios lujosos, son de ellos, inmensos, miles de personas. ¿Me entiendes? Toda la tecnología está a ese nivel. Gloria al Eterno. Gloria al Eterno. Es importante que estén ahí. Pero nosotros también en nuestro local vamos a apreciar lo que el Eterno nos ha dado. Y verlo y levantarlo y sentirnos con la identidad enriquecida y decir, bendito Hashem que estamos acá. Amén. Entonces uno va a usar oro, van a utilizar recursos grandes porque tienen esa capacidad económica. Dice, para edificar sobre este fundamento, mientras que otros utilizarán ¿qué? Madera, hierba y paja. ¿Ustedes nunca se han puesto a pensar eso? Los tres cochinitos con esta historia. Los tres
cochinitos. De aquí sale, de esta historia, tratando de explicarle a los niños. Que vienen los 3 cochinitos, los 3 hermanitos construyen, uno construye una casa de ladrillos, el otro la construye, ¿de qué dice? De madera, y la otra la hace de paja. El que viene de paja, llegó el lobo, y dice que sopló el lobo y se la botó. Se la quemó. Entonces salió con el cochinito corriendo. El cochinito se refiere a una persona que no conoce a Dios. Porque los 3 hermanos se pusieron a decir, vamos a construir. El sabio ahorró su dinero, era creyente, confió en Dios y confió en hacer las cosas bien. Los otros dijeron, no me importa, lo que necesito es un techo, y se fueron, y uno hizo las cosas paganamente, con una choza me conformo. No es que no tenía capacidad de poder hacer algo mejor, es que quiso hacerlo de esa manera porque dijo, me va a salir más fácil. Entonces, él vino el enemigo, que es el lobo, y le prendió fuego a su choza, salió corriendo y le fue a pedir albergue al hermano que hizo de tabla. Entró a la casa de su hermanito, llegó el enemigo, también vino y le volvió a botar la casa de tabla. Pero después ahora salen los 2 cochinitos y se van a meter al del cochinito que hizo la casa de ladrillo, y entraron, y ahora el lobo vino, y no le pudo botar la casa. ¿Por qué? Porque construyó sobre roca, construyó en la fe, construyó con ladrillos, amén. Entonces eso, por eso es que de ahí sacan esa anécdota, para enseñar a los niños. ¿De ahí dónde sale? ¿Por qué? Pero no importa si el hermano mayor, que construyó bien porque tenía mejores capacidades económicas, no alberga a sus hermanos, de nada le sirvió. Que de nada le hubiera servido que el lobo o el enemigo no le botara la casa, si no puso al servicio de su familia lo que él tenía. Aunque se pusiera a decir, te lo dije a ustedes que son unos brutos, unos necios, que no me hicieron caso de hacer las cosas bien. No, esa no es la hora de hacer eso. Es la hora de abrazar, de bienvenir, de levantar, de ayudar a aquellos que te necesitan. Entonces, por eso dice, algunos van a ser oro, de plata, porque tienen esa capacidad. Otros no la tienen, pero van a hacer lo mejor que pueden para ayudar al pueblo. Pero a la hora de cada uno se mostrará tal como es. La obra de cada uno se va a mostrar tal como es. El día, estos 2 se los puse yo como énfasis mío, porque cuando dice el día, en esta versión nos ponen el día con D mayúscula, porque no es cualquier día. Estaba refiriéndose al día que estemos en presencia del Señor. ¿Ok? Lo revelará. Porque será revelado por el fuego. Usted sabe que nuestras obras son reveladas por el fuego cuando son sinceras, cuando son de amor, cuando son bien estructuradas, cuando son bien hechas, cuando son reveladas por el fuego. Porque cuando viene la prueba, si se queda parada, es que estaba bien hecha la cosa. Pero cuando se quema sola, es porque no estaban bien hechas las cosas. Eso habla también del carácter de cada persona, de la sinceridad de cada persona. El fuego probará la calidad de trabajo de cada uno. Como así no solamente el trabajo, sino también el carácter, como le digo. Si la obra que alguien ha construido sobre los cimientos sobrevive, recibirá con recompensa. Si sobrevive, si no, no. Entonces hay mucho que decir. Pero si se quema, tendrá que soportar la pérdida. Aún escapará con vida, pero será como escapar a través de fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en vosotros? Ustedes son el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Cuidémonos, amémonos. Hermano, yo no tengo miedo de levantar el teléfono y decirle a ustedes, un día, hermano, necesito orar con usted. Ore por mí, por favor. Yo necesito eso. Yo soy tan vulnerable como todos y cada uno de ustedes. Yo he experimentado la presencia de Dios con mucha bendición de salud, mucha bendición, pero yo necesito de cada uno de ustedes. ¿Ok? De modo que si alguno destruye el templo de Dios, y estoy hablando de nuestra actitud hacia nosotros, sí, aquí es donde muchos pastores predican ahí duro, el que fuma, al que bebe, al que hace drogas, al que hace todo. O sea, cuidemos el templo.
No lo destruyamos porque estamos destruyendo lo que Dios creó con sus manos. Y dice algo, miren lo que está en celeste, porque la sabiduría de este mundo es una tontería delante de Dios. Hay muchos que sabiamente creen tener todas las cartas. Y tendrán todas, les sale bien todo. Pero eso no debe ser jactancia para nadie. Dice, porque la sabiduría de este mundo es como una tontería delante de Dios, por cuanto el Tenaj dice, la Biblia dice, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Saltemos el 23 y dice, y vosotros sois del Mesías, hermano. Ustedes son del Mesías. Sí, amén. Y el Mesías es de Dios. Tenemos cabeza y la cabeza tiene la cabeza completa, la mayor. Entonces, ahora quiero simplemente decirle esto que lo empecé a decir la semana pasada y no me dio tiempo. En hebreo clásico hay 3 palabras diferentes para comunidad. ¿Y por qué me lo vuelvo a traer a colación? Porque Vayagel, que significa Él nos ensambla, y después PQD, que significa Él da asesoramiento o hace recuento de lo que se ha hecho. Es el que va a examinar las cosas. Entonces quiere que nosotros nos examinemos qué tipo de comunidad somos. Podemos ser Edá, Sibur o Kehilá. ¿Qué significa Edá? Significa ser testigos. Nosotros tenemos que testificar allá afuera. Cuando salgamos acá no nos podemos esconder debajo de una piedra. No nos escondamos debajo de una piedra. ¿Somos creyentes o no somos creyentes? No tengamos... Mire, ya a veces me he encontrado con personas, ahí una vez en el Walmart, un señor estaba como cayéndose, yo lo agarré y empecé a orar por él. Me invitó él, ora por mí, no, yo empecé a orar. Lo agarré, le puse mano y empecé a orar. Y el familiar estaba ahí hasta que él se sintió medio balanceado y ya empezó a caminar. Y se fueron, me agradecieron y todo, pero tenemos que reducir. No lo digo para vanagloria, lo digo que tenemos que... Esa es la manera como testificamos, es la manera como demostramos que somos Edá. ¿Qué significa Edá? Significa ser testigos del verbo Yahad, del que proviene Ed, la palabra Ed. Cuando la gente le dice, hey, Ed, Eduardo, un corto de Ed, ese nombre significa testigo. Tiene el significado que nombra o fija, asigna, destina, aparta, designa o determina a alguien para algo. Tú eres edad, no edad, edad. Eres testigo de Dios. Estás designado, diseñado, determinado, ajustado, apartado para ser testigo. El sustantivo hebreo moderno es teuda, que significa certificado. Tú estás certificado para testificar de Dios. ¿Por qué? Porque tienes el espíritu de Mashiach. Entonces, la persona que constituye una edad cuando tiene un fuerte sentido de identidad colectiva, creamos en lo que creemos. Seamos testigos de lo que creemos. Que testificamos sobre nuestra esencia, nuestro legado, lo que hemos recibido. No como aquel que titubea, que una cosa creo que otra cosa no creo, que si lo que me gusta lo escojo, lo que no me gusta no lo escojo. Vamos a empezar a caminar en fe. Yo sé que muchas veces queremos que entender, yo tengo que entender esto para poder aceptarlo. La fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, has sido testigo de las mismas cosas. Todos nosotros en esta comunidad somos testigos de lo mismo. Estás empeñado en el mismo propósito. Estamos empeñados en el mismo propósito. El pueblo judío se convirtió en una edad. ¿Por qué? Porque era una comunidad de una fe compartida. Solo al recibir el primer mandato, dile a toda la comunidad de Israel, a la edad Israel, que en el día 10 de este mes, cada hombre tomará un cordero para su familia, uno para cada familia. Nunca habían hecho eso en su vida. Y lo creyeron. Y voy a que manchen las paredes de su casa con sangre, que la esparzan, y yo voy a defender su casa. Nunca había pasado eso. Lo creyeron. Los que no creyeron se murieron. Entonces, el segundo tipo de comunidad es Sibur. Dice, por el contrario, la palabra Sibur, que pertenece más al hebreo mishnaico, significa de las leyes legales, del tipo legal, que el bíblico proviene de la raíz Sibur, así como la miran, que significa amontonar o aglomerar. Es decir, una congregación que se aglomera. Para entender el concepto de Sibur,
Piense en un grupo de personas rezando en el cótel. ¿Usted lo ha visto? Este es el cótel. Si no hay 10 personas ahí, judíos, en un momento, no importa quiénes sean, pueden ser de que unos vinieron de visita de otros pueblos, puede ser que vinieron unos de las comunidades del norte de Jerusalén, otros del sur, no se conocen, pero tienen que haber 10 personas para empezar a orar en el cótel. Tiene que ver con la tradición judía. Es lo que le llaman quórum. Es lo que llaman tener un minyan que es formado por 10 personas. Y ahorita lo puedo explicar cuando terminemos y comamos. Pero prácticamente no se necesitan conocer. Pero ellos saben que como comunidad eso es lo que tienen que hacer y se unen, no importa las diferencias. ¿Ok? Entonces, no importa de qué congregación viene. Entonces, significa amontonar o aglomerar. Para entender el concepto de Sibur, piensa en un grupo de personas rezando en el cótel, en el muro de las lamentaciones en Jerusalén. Puede que estos 10 no se conozcan, pero cuando se unen 10 personas o más en el mismo lugar, al mismo tiempo se pueden construir un quórum para la oración. El Sibur es una comunidad en el sentido de minimalista, es decir, en el sentido simple. Un mero agregado de personas formando un número específico. De cualquier sentido de identidad. No necesitan tener una identidad firme, todos siguiendo la misma dirección. Un Sibur es un grupo cuyos miembros pueden no tener nada en común, excepto que en cierto momento se encuentran juntos y así constituyen un público para un objetivo específico. ¿Estamos entendiendo? Ahora la última, y termino. De verdad, con esto termino. Número 3, una quejilá, que es lo que somos nosotros. El concepto de quejilá es diferente de otros dos tipos de comunidad. Sus miembros sí pueden ser diferentes unos a otros, sí podemos ser, todos somos diferentes. Venimos de diferentes países, tenemos, aunque culturas parecidas, pero unas que otras cosas diferentes. El número 3 es la quejilá. El concepto de quejilá es diferente de los otros dos tipos de comunidad. Sus miembros sí pueden ser diferentes unos a otros. En ese sentido es como un sibur. Es decir, el sibur, cualquier persona que no sea del mismo caminar o de la misma área, de la misma ciudad, de la misma comunidad de fe, pero pueden venir con un sentido y se unen, ¿ok? Para un momento determinado. Pero en el caso de la quejilá, sí se conocen y actúan cohesivamente, como lo es esta congregación. Una quejilá que se reúne para glorificar al Eterno todos los sábados. Amén. ¿Okay? Pues estamos orquestados juntos para una empresa colectiva que implica hacer una contribución distintiva. Adoración a nuestro Padre Eterno. ¿Okay? El peligro de una quejilá está en lo siguiente, que pueden convertirse en una masa. Se puede convertir, es decir, se leuda mucho. Una masa bien súper leudada ya no se puede hacer pan, porque ya empezó a podrirse. Se puede podrir rápido. ¿Ven? Entonces, se puede convertir en un grupo de chosma. Se puede cuando se permite en esas comunidades donde hay mucha crítica y mucho de que dicen, el que traen, el que están compartiendo cosas que no agradan al Señor. Entonces dice que se puede tornar en una turba, perdiendo dirección. Como el que pasó ¿dónde? Como la quejilá en el desierto, que hizo el becerro de oro. Empezaron a escuchar a los egipcios que venían colados entre ellos, o gente de otras naciones paganas, que empezaron a decir, no, pues Moisés se murió. A Moisés se lo comió un animal. Moisés ya se olvidó, nos dejó tirado acá. No, dioses, que nosotros podamos decir que nos sacaron de Egipto. Y ahí es donde esa quejilá que venía adorando al Eterno, en un momento dado perdió la perspectiva, aunque todos venían con la misma mente, salir de Egipto, salir de todo lo negativo que Egipto representaba. En un momento dado perdieron la perspectiva por 3,000 personas que empezaron a leudar la masa. Y ese es el peligro. Si no hay dirección de parte de nosotros, todos y cada uno de nosotros, porque el pastor puede ser el líder, los líderes pueden liderar, pero si el pueblo no quiere, tenemos que ser nosotros autores activos de autocorregirnos. Amén. Para que nadie se sienta invadido, para que nadie se sienta avergonzado, para que nadie se sienta... Aquí es donde hay una gran necesidad de que nosotros, la identidad nuestra esté bien clara. Moshe
Al bajar de la montaña, ve al pueblo danzando a su alrededor y Moisés vio que el pueblo estaba, dice, desatado porque Aarón los había dejado sueltos para burlarse de sus enemigos. La belleza de una quejila, sin embargo, es como cuando está impulsada por un propósito constructivo. Reúne los controles destinos y separados de muchos individuos, de modo que cada uno puede decir, yo ayudé a hacer esto. Yo fui activo partícipe de lograr esta meta. Y todos los que querían y cuyo corazón los movía, venían y traían ofrenda a Dios. Yo los dejo con esto para que lo lean mientras hacemos una oración. Padre, yo he concluido esta enseñanza en este día. Te damos la gloria y la honra, porque esta palabra yo sé que es palabra del momento, no solamente para nosotros. No es una crítica, no es una situación que nosotros tengamos, gracias al Eterno, en este lugar. Pero, Señor, es una palabra que nos mueve a reconocer qué tipo a entender qué tipo de quejila somos, qué tipo de edad somos, qué tipo de sibur somos, qué tipo de comunidad somos, en qué categoría de esas tres caemos. Pero es importante, Señor, que como quejilá tengamos dirección y autodominio. Es necesario que nosotros tengamos como sibur, tengamos un propósito y que también, Señor, que como edad tengamos esta característica importante de ser testigos tuyos. Es decir, todas son importantes, pero queremos identificarnos con una. Por favor, púlenos, dirígenos, llévanos, porque estamos en disposición de hacer nuestra parte, Señor. Te damos gracias por lo que has hecho, por lo que sigues haciendo a través de Yeshua, nuestro Mashiach, y te damos gracias. Y el pueblo dice, Amén. Shalom.